quien es socio del área de consultoría fiscal de nuestra firma SCAT. Viviana tiene también una amplia experiencia en la materia fiscal y dentro de esta especialidad ha venido desarrollando mucho el aspecto vinculado con el capital humano, grandes temas relacionados con el manejo de las relaciones laborales, los temas de prestaciones y demás. Entonces Viviana será quien exponga por nuestra parte los aspectos fiscales de la reforma. Gracias, buenas tardes. Y a mi izquierda, un gran amigo, Óscar de la Vega, que no voy a decir mucho de él porque seguramente varios de ustedes ya lo conocen. Óscar es el socio director del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Por supuesto que antes de ser el fundador y director del despacho, pasaste muchos años en Basham como también líder de la práctica laboral, y probablemente sin resaltar demasiadas cosas de Óscar, simplemente le diría que es uno de los pilares en el tema laboral dentro de la Coparmex, como un organismo empresarial muy importante, y ha tenido mucha participación frente a autoridades laborales. Y bueno, pues sin más, ¿por qué no empezamos? Y pues le cedería la palabra a Pilar o Óscar para empezar con la charla. Bueno, pues muchas gracias. Más que nada, un honor estar aquí con ustedes y con el auditorio que nos escucha. Pues el tema del día de hoy es un tema de actualidad y es la reforma laboral. La reforma laboral que data del 1 de mayo es una reforma, diríamos que de gran calado. Solo en números, en la parte cuantitativa, fueron 357 artículos que se modificaron, 178 adiciones, 117 artículos que se derogaron, y entra dentro de un contexto muy interesante, porque como lo vamos a ver en las siguientes gráficas, obedece a una serie de compromisos de carácter comercial que el país adquiere en tratados internacionales, y también obedece a un cambio, a un régimen político en el país. Pero además yo creo que lo más importante y lo que debemos de resaltar, creo que esto no tendría razón de ser sin reconocer el origen, y el origen data en los bajos salarios del país. México, de acuerdo con datos emitidos por el CIDE, el 70% de la población de México vive con un ingreso familiar mensual promedio, de menos de 14,000 pesos mensuales. Entonces hay una realidad social importante que detona a través de los acuerdos comerciales la necesidad de que el país tenga que mejorar esas condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Y entonces es como, sumando todos estos compromisos, tanto internacionales como la presión social del propio país, llegamos a una primera reforma, que es la reforma constitucional, que ven ustedes en la primera de las gráficas, en la que obedece particularmente en tres grandes ejes. Esto fue del 25 de febrero del 2017, y esos tres grandes ejes son, por un lado, la libertad de asociación, y vamos a hablar bastante de este tema, la libertad de negociación colectiva, y también el compromiso del país de mejorar la impartición de la justicia laboral. Entonces, en base a esos tres ejes torales que fueron producto, como se menciona en la propia gráfica, de un primer compromiso internacional que fue el Trans-Pacific Partnership Agreement, se establecen esos compromisos y se reforma la Constitución en el 2017. Además, se agrega un concepto para el tema de la elección de los representantes de los sindicatos,
que sea a través de un voto personal, libre y secreto. Después la Ley Federal del Trabajo agrega otro calificativo. Es la mía. Y esto porque obedece a una situación histórica. Nuestra Ley Federal del Trabajo data de 1970. La primera que tuvimos fue en 1931. Después tuvimos en 1970. La Ley del 70 fue un premio político que se otorgó a el sindicalismo corporativo del país, porque en 1968, recordarán que hubo un movimiento social de los estudiantes y el sector sindical corporativo simplemente no se manifestó en contra del gobierno, permitió que el gobierno tuviera la capacidad de operar y de disminuir ese problema social, porque teníamos en puerta las Olimpiadas. Y entonces, como un premio político, se le otorga una Ley Federal del Trabajo del 70. Y vamos a ver durante la exposición una serie de cláusulas de protección sindical que han estado ahí vigentes y que han seguido. El otro argumento importante es que durante 70 años en el país el PRI gobernó, es el partido en el gobierno, y el PRI tiene varios ejes torales, y uno de ellos era el sindicalismo, el sector corporativo sindical. Entonces, a sindicatos corporativos más fuertes, más votos, más representación, y entonces, en esas épocas, pues las CTM o los sindicatos corporativos tenían muchos diputados, senadores, gobernadores, etc. Entonces, sin embargo, pues toda esta estructura es la que cambia internamente, y aparte asumimos estos compromisos internacionales. Y entonces, yendo a la siguiente gráfica, Viviana, vemos estos acuerdos internacionales que creo que es importante destacar unos cuantos minutos para entender el contexto de lo que hoy tenemos. Entonces, por un lado, la parte histórica nacional, y por otro lado, los acuerdos internacionales. Y como mencionamos, el Trans-Pacific Partnership Agreement, en su capítulo 19, establecía los principios rectores, nuevamente libertad de asociación, libertad de negociación colectiva y mejoramiento de los derechos, y mejoramiento de la impartición de justicia laboral. Sumado eso, y hay que recordar que el TPP en su origen tenía a Estados Unidos como el principal promotor, y Obama era el presidente de Estados Unidos, tenía particular interés en que se firmara, y hubo compromisos del país de México para efecto de armonizar con esos requerimientos. Y es por eso que se reforma la Constitución en esos tres vértices que establecía el TPP. Pero también se junta el tema del TLC o el TEMEC o el USMCA, nuevo tratado internacional, que a diferencia del 1994, del primer NAFTA, establecía acuerdos paralelos de cooperación en materia laboral y en materia ambiental. Y la diferencia con este es que estos forman parte del acuerdo y tienen mayor vinculación. Antes, la violación de los acuerdos paralelos simplemente terminaba en una mala campaña de publicidad en contra de una empresa que violaba particularmente la libertad de asociación. Pero ya los demócratas o los sindicatos americanos no es suficiente, tiene que formar parte del TLC, y entonces aquí lo interesante es que pudiera darse el caso de que violaciones laborales de los derechos contenidos en el TEMEC, que ahorita lo vamos a ver a continuación, puedan generar quejas que vayan al final a resolverse a través de paneles arbitrales de acuerdo con los propios tratados internacionales, sobre todo empresas que se dedican a la exportación. Con algún cliente que exporta muchísimo a los Estados Unidos, me dice, realmente no nos preocupa tanto el tema interno nacional de la libertad de asociación, libertad de negociación colectiva, pero sí que estas violaciones puedan ventilarse en los foros internacionales, porque también vemos muy activos a los sindicatos americanos. Tenemos una AFL-CIO, que es la CTM americana, con su líder David Trumka, muy activo, muy metido, vigilando el cumplimiento de estas disposiciones,
Tenemos también otro sindicato, el Industry All, que es otro sindicato muy importante, o el Steelworkers of America, quienes están monitoreando, dando mucho seguimiento y trabajando de manera muy conjunta y muy directa con una nueva alternativa sindical en el país, que va a ser muy activo, como lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, regresando a lo que dice el TEMEC, pues establece, ¿verdad?, que el derecho de los trabajadores para participar directamente en las negociaciones colectivas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Los contratos colectivos, no activos o de protección. Se nos ha satanizado fuera del país que tener estos contratos colectivos. Hay una fuerte presión para acabar con ellos, y creo que son de los elementos muy importantes que retoma la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y que las empresas deben de ver cuál sería esa estrategia. También se establece por primera vez la posibilidad de la libertad de asociación en sus tres aspectos: la libertad de ingresar a un sindicato, la libertad del trabajador a decidir si permanece o no en un sindicato, y finalmente la libertad también de separarse del sindicato. Por primera vez se reconoce en la reforma laboral la no sindicalización como una alternativa, y eso genera también alternativas a las empresas para saber qué hacer con este nuevo entorno. Una pregunta, si me lo permites, para los no especialistas en la materia laboral. Con esto diríamos que el llamado sindicato blanco, que es un tipo de sindicato que acomoda más yo diría al patrón, ¿no? Con este cambio se ve eliminado o se ve afectado, por una vez una pregunta. Y la segunda sería si también, digamos, con este enfoque, la parte, digamos, de autonomía que va a tener el trabajador le va a dar más empoderamiento, vamos a decirlo así, y no ser un sumiso de la parte del sindicato. No sé si esto es así o es así. Yo lo tomaría, Jaime, digo, es parte de la columna vertebral de esto. Simplemente, ¿por qué hay sindicatos de protección? ¿O por qué hay sindicatos blancos? ¿Cuál es el origen de este tema? O sea, en la ley del 70 se establecía una de las prerrogativas al sindicalismo en general, y particularmente al corporativo. Al momento que tienen una toma de nota, esto es una patente para poder actuar, podían pasar por esta bonita calle, en estas bonitas oficinas, y decir: oye, SCATS suena importante, voy a emplazarlo a huelga por firma de contrato colectivo, sin acreditar que ninguno de tus abogados o tus contadores estaba afiliado a ese sindicato. Entonces, ante esa situación, y tomando en cuenta que la ley establecía que el rol de la Junta era simplemente de conciliación hasta antes del estallamiento de huelga, pues se sentaba en una mesa, no tan bonita como esta, enfrente de un gorila, enfrente de ella, y decía: oiga, pues arréglese, ¿no? Extorsión, chantaje, extorsión. Como una salida, las empresas dijeron: oye, pues así como estos señores tienen el derecho a emplazarme huelga por firma, también yo tengo el derecho a celebrar con ese mismo gorila, versión 2, y con respecto a los gorilas, el derecho también a celebrar contratos colectivos de trabajo sin preguntarle, en el ejemplo que estamos, a sus contadores o abogados si quieren o no un sindicato. Y la consecuencia legal que dice la ley: ya depositado un contrato colectivo de trabajo, ya no puede llegar a otro emplazamiento a huelga por firma de contrato, y tendrá que irse por otro camino, que es la demanda de titularidad de contrato colectivo de trabajo. Entonces, rampante el número de contratos colectivos de trabajo. Dicho de paso, la AFL-CIO, el señor David Tronca, Richard Tronca, establece que hay 700,000 contratos colectivos no activos, pero, regresando a tu pregunta de origen, el NAFTA, adelantándonos, establece que en 4 años, todos los contratos colectivos, todos, tendrán que ratificarse por el 50+1 de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Entonces, la gran disyuntiva en ese momento para las empresas, en el supuesto que tú estuvieras en ese caso, tendrías que decir: oye, para permanecer con este esquema de este sindicato, tengo que ir a preguntarle a todos mis trabajadores si quieren o no quieren. Pero también, para que te emplacen a huelga, se modifica y copiamos el modelo americano. Es una imposición, por dos, el cumplimiento, de acuerdo a los estándares americanos, es el 30% de la gente que trabaja en esta oficina que quiere un sindicato para que den entrada a un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Y eso se tiene que acreditar, ese 30%, con una constancia de representatividad. Correcto.
que tiene que tramitar justamente el sindicato en Plazón para acreditar que tiene el apoyo de ese porcentaje de trabajadores. Claro, muy bien. Y entonces, es realmente un cambio de 80 grados, porque en México no había la alternativa como empresa, realmente o en la práctica, de estar o no sindicalizado. O tenías un sindicato activo, un contrato colectivo activo, o uno no activo, pero la inmensa mayoría de los negocios tenían que tener un tema, y eso era pagar una cuota anual a un señor que durante 20 años no hizo nada, vivió como rey. Conozco un sinnúmero de líderes sindicales inmensamente ricos y conozco miles de trabajadores totalmente pobres. Entonces, ese es el grave problema que enfrentamos. Lo desafortunado del caso es que no es porque nosotros hayamos por convicción ido hacia en ese sentido, sino es un compromiso comercial, y ahora tenemos que adecuar adecuamos nuestra legislación, y viene la práctica de cuándo empezarán a actuar todos estos temas. Entonces, por primera vez, las empresas tienen la opción de estar o no, de tener un contrato colectivo o un sindicato. Por primera vez, los trabajadores tienen también la opción de decidir si son o no sindicalizados. Y si quieres, vamos adelantando, Viviana, para más cumplir con el tema. Y quisiera detenerme en el convenio 98 de la OIT, un poquito más adelante, y después regresamos a este nivel de diálogo, porque también es otro elemento toral que debemos de considerar. Ustedes recordarán que al inicio de este régimen se estableció o se ratificó un convenio 98, que no es nuevo, data de los años 40, pero no se había ratificado. Y este convenio establece la libertad de negociación colectiva. Y nuevamente es la libertad para afiliarse en un sindicato, para mantenerse en el sindicato o para no sindicalizarse. Pero hay un tema relevante para las personas quienes nos escuchan. Hay un tema, una prohibición específica, la no injerencia de los patrones en los sindicatos. Y desafortunadamente, como no había habido una reglamentación en ese tema, pues las prácticas desafortunadas es que las empresas subsidian muchas veces las cuotas sindicales, o las empresas hacen pagos a los sindicatos, o las empresas tienen una injerencia sobre los sindicatos. Bueno, eso es una prohibición. Este convenio fue ratificado por el Senado, lo que en nuestro sistema jurídico se equipara que este convenio está al nivel de la Constitución. Entonces, es algo relevante que hay que considerar, esos pagos que se hacen a los sindicatos o esas cuotas que se pagan a los trabajadores, que pudiera ser considerado como violatorio al convenio 98 de la OIT. Y si vamos a la siguiente tema, en aras de cumplir con el tiempo, de esta nueva realidad laboral sindical, simplemente detenernos en los nuevos jugadores, que decíamos que los sindicatos americanos están muy activos, y tienen una alianza particularmente con el nuevo senador de la República, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que es Napoleón Gómez Urrutia, quien crea, obviamente, su nueva central, y es Confederación Internacional de Trabajadores. Es un sindicato que, dicho de paso, tiene un gran oficio como sindicato, realmente tienen muy buenos operadores, particularmente los hemos tenido muy activos, desde luego, en el sindicato minero, la industria minera, en la industria metalúrgica, ampliaron su radio de acción a la metalmecánica, pero dentro de su plan de negocios tienen o quieren expandirse desde luego a la industria automotriz, a la industria autopartera, y entonces es otra alternativa de un sindicalismo real que estamos ya hoy por hoy, Jaime, Viviana, viviendo en las juntas de conciliación y arbitraje muchos conflictos intergremiales. Entonces, ¿por qué? Porque hay sindicatos, o bien porque las empresas diseñaron ese esquema en el que el sindicato prácticamente nada más llegaba a cobrar las cuotas, o porque el propio líder dejó de hacer, y ahora con toda esta operación, esta mecánica, este líder y este sindicato tienen que reinventarse. Pero si me permites una analogía, pues es como aquella persona que durante 30 años no ha hecho ejercicio, tiene un sobrepeso importante y en 2 semanas tiene que correr un triatlón. Bueno, pues podrán ponerse ellos en forma para poder hablar con los trabajadores, para poder decir, oye, soy la alternativa sindical, ¿o no? Y entonces todas estas empresas, tenemos un año prácticamente para definir esa estrategia, que es importante desde estos momentos. ¿Y qué factores? Una encuesta de clima laboral. ¿Cómo está tu gente? ¿Qué es lo que tu gente realmente piensa?
2, ¿qué perfil tiene este sindicato o no tiene sindicato? 3, ¿cuál es el rol del sindicato que está desempeñando? ¿Puedo vivir sin sindicato? ¿Qué tipo de salarios tengo? ¿Qué rotación de personal tengo? Son una serie de factores que yo creo que en este momento muchas empresas, no creo, lo estamos haciendo con muchas empresas, en las que tienen que determinar cuál es su realidad en base a este nuevo marco laboral legal y saber hacia dónde vamos. Es una nueva ley, son nuevos jugadores y además un nuevo contexto internacional. Y tal vez para eso, Oscar, a lo mejor no como pregunta, de momento no esperaría una respuesta, sin embargo, con mucho gusto, o reflexión, porque con esto diríamos que se está generando una competencia sindical, ¿no?, para ver qué sindicato ofrece mejores beneficios o condiciones hacia los trabajadores mismos, en función de las necesidades que puedan tener. Pero al mismo tiempo la pregunta sería, si los trabajadores estamos preparados para poder, digamos, recibir un respaldo de un nuevo modelo de sindicalismo, y si eso para las empresas, que por supuesto muchos de nuestros participantes son empresas, empresarios, si eso no va a reflejarse en un incremento de costos, porque el equilibrio va a ser el reto, ¿no? Un líder sindical, o sea, si yo quiero venderme con mi base, pues tengo que ofrecer más cosas. Claro. ¿Y a dónde voy a sacar esos mayores beneficios? De las empresas. Entonces viene el tema de la negociación colectiva directa. Hagamos un ejemplo antes que se me olvide. Ahí mencionamos en la gráfica el tema del activismo de CROC. CROC es el sindicato, la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, CROC. El líder sindical es el diputado, hoy el diputado, ex senador Isaías González. Y particularmente en un centro comercial muy importante en el país, se empezó a desarrollar una serie de presiones para efectos de sindicalizar al grupo de trabajadores. Según tenemos conocimiento, se hicieron muchísimas entrevistas, porque fue muy proactivo, en el que quería realmente activar los sindicatos, pero ahí lo curioso es de que más o menos fueron como 4,000 personas, que fueron las que estuvieron entrevistando, y el resultado final es que solo 40 personas mostraron interés, de 4,040, para afiliarse a un sindicato. Entonces, la siguiente pregunta es, los jóvenes de ahora, que es la mayor base de trabajadores, Viviana, Jaime, platícales del sindicato, y lo que te va a decir, oye, corrupción, oye, ¿cuánto me va a costar? Cero transparencia. Y entonces, eso para mí se me ofrece como un modelo, oye, entonces yo como empresa, ¿puedes estar sin sindicato? Pues el marco legal ya está, hay que ver la letra chiquita y cómo se va a estar moviendo y trabajar de manera muy inteligente, pero sí es una opción, por lo menos hoy por hoy técnica. Tú, trabajador, ¿tienes derecho a decidir si quieres o no estar sindicalizado? Sí, sí tienes derecho. Y otra más, cuando está esta discusión, tuvimos la oportunidad de trabajar mucho con los diputados, particularmente de un partido, del PAN, y les decíamos, es que esto es inherente a la libertad de asociación, y el 98 nos pone en ese contexto, pero falta un elemento adicional. ¿De dónde obtiene principalmente el sindicato su dinero? Claro. De las cuotas sindicales. Y entonces, la libertad de asociación tenía que ir de la mano también con la libertad del trabajador para decir si quiero o no pagar cuotas sindicales. Hasta la semana pasada les cayó el 20 y están presentando de amparos los sindicatos cuando se dieron cuenta del tamaño del problema en el que están metidos. No lo habían entendido. Y hoy por hoy te puedo decir que el 110 de la Ley Federal del Trabajo establece todos los descuentos están prohibidos con excepción de los que se establecen en la ley. Y en la fracción sexta te dice cuotas sindicales, se le agregó. Era mucho más fuerte el tema, que había que obtener el consentimiento por escrito, pero hoy queda de que el trabajador podrá solicitar que no se le descuenten cuotas sindicales. Eso no ha llegado al común de la gente. Va a tomar tiempo, pero va a permear. Pero va a llegar un momento dado en el que el propio trabajador diga, oye, ¿puedo no pagar cuotas sindicales? Y se consiguió otro elemento, creo que también muy importante. En Estados Unidos se llama el right to work, que viene un poquito más adelante, nada de tiempo, voy adelantándolo, que es que si somos dos trabajadores, tú sindicalizado, Jaime, yo no sindicalizado, el no sindicalizado tiene derecho a tener los mismos beneficios del trabajador sindicalizado. Y eso es muy importante porque en los estados de la Unión Americana que tienen el right to work, la sindicalización ha bajado de manera importante. Entonces, en nuestro contexto, si yo me entero que tengo el derecho a no pagar cuotas, es como si me dices ahorita, oye, tienes el derecho a no pagar impuestos.
¿Dónde me apunto? ¿No? Bueno, pues es más o menos el tema. Sí. Y entonces esto data de las cámaras industriales, en donde la afiliación también era primero obligatoria y después fue voluntaria. ¿Qué tienen que ofrecer? ¿Qué tuvieron que ofrecer las cámaras? Ahora, ¿qué tienen que ofrecer los sindicatos para afiliar a los trabajadores? Creo que son de los temas realmente, y si quieres vamos más adelante, porque ya lo vimos, la libertad de asociación y la no sindicalización, y ya lo estuvimos viendo, y el right to work también ya lo vimos, somos muy eficientes, ¿no? Y también platicamos en el tema de lo que decíamos de Tronca, que es el líder de Richard Tronca, de la AFL-CIO, que habla de los 750,000 contratos colectivos que están creados. Y bueno, dicho ahí, mi querida Pili, te cedo. Uso de la voz. Perfecto. Pues bueno, ahora vamos a platicar de algunos temas muy puntuales, evidentemente, tal como lo decía Óscar, son, bueno, la reforma es de gran calado, es una reforma muy ambiciosa, yo diría, lo podemos ver también como algo positivo, creemos nosotros, sobre todo en el tema colectivo. ¿Por qué? Pues porque sí busca que realmente haya una representatividad real con los trabajadores de cada empresa. Y bueno, tenemos algunos temas a continuación muy puntuales que nada más mencionaremos de manera general, que bueno, lo más importante es en esta reforma la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y pues bueno, se considera, tiene el carácter de una autoridad conciliadora y registral. Los sindicatos deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de injerencia de los empleadores. Esto es muy importante porque ya los patrones, bueno, siempre supuestamente estuvo esto establecido, pero ahora ya con mucha más fuerza por todos los antecedentes que comentaba Óscar, por el convenio de la OIT, etcétera. Ya los patrones no podrán intervenir de ninguna forma en la vida interna de los sindicatos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo siguiente, ¿no? Con que un patrón, por ejemplo, pueda ser considerado que está interviniendo cuando quiera fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores o una organización de empleados, tales como pues, los sindicatos blancos, los contratos de protección, de los que ya habíamos comentado, sostener económicamente, ojo con esto, o en otra forma, organizaciones de trabajadores con el fin de colocar a estas organizaciones bajo el control de un empleador o una organización de empleadores. Y bueno, habría que analizar en este tema también la cuestión pues de lo que sucede con los contratos colectivos de protección o con los sindicatos blancos, en los que pues realmente las empresas sí se le cubre una cantidad X anual al sindicato, precisamente para contar con esta supuesta protección, que ya con esta reforma, ya lo que decía Óscar, no va a ser necesaria, porque para que un sindicato pueda emplazar a huelga por firma, pues se requiere el 30% de la aprobación de los trabajadores. Y bueno, no se puede obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse de un sindicato, ni se puede intervenir en el régimen interno del sindicato. Los trabajadores pueden expresar su voluntad, lo que comentaba Óscar hace un momento, pueden expresar su voluntad en el sentido de que se le descuenten o no las cuotas sindicales. Y sobre este punto, Viviana ahorita va a exponer algunas implicaciones fiscales que vimos que pudieran tener relevancia. Sí, tocando este punto de las cuotas sindicales, y como ya habías comentado, Óscar, efectivamente se modificó el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, donde todos sabemos que el salario de los trabajadores es inembargable, ¿no? Y este artículo menciona los supuestos en los cuales los patrones pueden hacerles descuentos a los trabajadores, y uno de ellos eran las cuotas sindicales. Y la reforma dice lo que tú comentas, ¿no? Que acaban de comentar, el trabajador puede decidir y manifestar por escrito que no se le descuente la cuota sindical, con todas las repercusiones financieras que tendría esto, ¿no? Entonces, sobre este punto nosotros queríamos aclarar, y también sobre el tema del pago de cuotas sindicales que hacen los patrones hacia las empresas, ¿no?
porque volviendo al primer punto donde ya los trabajadores dicen, oye, yo puedo decidir no aportar, ¿cómo van a sobrevivir los sindicatos, no? A lo mejor se van con las empresas. Si se van con las empresas, sabemos que incluso ahí estamos poniendo, el SAT ha visto que estos pagos son conceptos no deducibles, tiene ese criterio, ha emitido un criterio normativo, un criterio no vinculativo, que ahorita les explico un poquito qué es, donde nos dice, oye, para mí los pagos de cuotas sindicales son no deducibles. Los criterios no vinculativos que emite el SAT son manifestaciones que hace el SAT respecto de actos que consideran que son improcedentes o que son ilícitos, ¿no? Para ellos desde el punto de vista fiscal, son prácticas fiscales agresivas. Son criterios que no son obligatorios de cumplir, sin embargo, a las personas que emiten los auditores, ¿no? Tienen que revelar en su dictamen de estados financieros si el contribuyente que están dictaminando está haciendo o aplicando alguna práctica indebida, ¿no? O también quien hace una opinión tiene que manifestar si se está cumpliendo algún supuesto dentro de estos criterios no vinculativos. Entonces, específicamente el SAT ya ha manifestado, ¿no?, su criterio de que las cuotas sindicales que pagan las empresas, pues es un gasto para ellos no deducible. Uno, porque no tiene por qué corresponder el patrón los gastos y costos en que incurre un sindicato. Sí, claro. Bien, pero sucede que algunas veces esas obligaciones están contenidas en los contratos colectivos de trabajo. Exacto. ¿Sigue teniendo el mismo criterio? Eso es lo que vamos ahorita, y que a lo mejor, sobre todo con lo que estamos hablando también de la injerencia, habría que modificar y a ver cómo lo interpretamos. Porque hay otra cosa más, los sindicatos tampoco emiten facturas, no están obligados a ello. Sabemos que son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, tributan bajo el título 3 de la ley, y aparte de no contribuir, tienen todavía ventajas adicionales y unas de ellas es esa, no facturan, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que también para reducir gastos tenemos estos requisitos formales. Ahora bien, en lo que comentan, nosotros lo que hemos visto también es evaluar si esto se debe de considerar como una especie de prestación o ayuda, ¿no?, también para los trabajadores, el cubrir estas cuotas, pero también lo que hemos estado platicando y discutíamos la otra vez, ¿no, Piri? Oye, el que un patrón cubra cuotas sindicales y con esta reforma se considera que tiene injerencia en el sindicato, con los ejemplos que dice apoyar económicamente y demás, era una primera pregunta. Y dos, ¿qué pasaría si nosotros le damos la tonalidad de que es una prestación a los trabajadores, ¿no? Que a lo mejor se los manejo como compensación, ya sea, vamos a ver si existe la cabida de que se trate como una previsión social o como un ingreso grabado, ¿no?, dependiendo cómo decida cada empresa, y en ese momento se paga la cuota, ¿no? O sea, como que tratar de buscar salidas, pero sí, esto ha sido cacería de brujas y el SAT cada vez que revisa las cuotas sindicales no les gusta, ¿no? Entonces, y con eso, Viviana, digamos, hacer una clasificación muy rápida de situaciones a las cuales nos hemos enfrentado en la materia fiscal. La primera y probablemente la más abusiva, ¿no?, es que la cuota sindical se utiliza como un mecanismo para otorgar beneficios a los trabajadores. Y no estoy usando la etiqueta de previsión social, no, sino exacto, para otorgar beneficios que podrían incluir el propio pago del salario, ¿sí?, con estos esquemas agresivos del outsourcing. Entonces, claramente, digamos, un pago a un sindicato bajo esta modalidad tiene todo el problema del que menciona Viviana. Por eso, como no se puede atribuir a una cuota sindical, porque no correspondería a la naturaleza misma de la cuota, el SAT emite este tipo de criterios para decir eso, por supuesto que es no deducible. Eso no me gusta. No me gusta. Sí, y lo considera, es que para mí no es estrictamente indispensable, ¿no? Yo no le puedo dar esa calificación para la empresa, que es un requisito básico de las deducciones, ¿no? Y esa es la respuesta que dice, ¿no? Correcto. El segundo, que puede ser uno más vinculado con lo que dices, Oscar, en donde la cuota sindical la debe pagar el trabajador, pero las empresas, ya sea por contrato colectivo o simplemente por prestación de previsión social, dicen, yo pago la cuota por tu cuenta. ¿Sí? Que yo siento que eso me va a presionar. Debería de ser, exacto. El sindicato va a decir, oye, estos 50 señores ya no quieren pagar cuotas, por negociación colectiva, correcto, te pido a ti, empresa, que tú seas la que absorbas ese ingreso hacia el sindicato. Pero entonces hoy, digamos, ese pago ya tiene un castigo fiscal, porque se da como previsión social y debe cumplir las reglas de la previsión social, que seguramente muchos de nuestros participantes las conocen, en donde hay límites, ¿sí?
y hay que ser, que tienen que ser homogéneas y demás. Además, tienen un castigo natural porque la deducción es al 100%. Es correcto. ¿No? Entonces, ahí un segundo punto de análisis. Y el tercero, que es el más desafortunado, probablemente, es que con la reforma, al utilizar el término de injerencia, por supuesto que cualquier cantidad que sea pagada a un sindicato, y que no esté en estas dos categorías, ¿no? Simplemente para ayudar, para contribuir con esto que ya decían ustedes, pues claramente va a tener un riesgo altísimo de ser no deducible, porque estás contraviniendo, digamos, a una ley laboral. Y es una obligación del Y es una trabajador. obligación del trabajador, pues, Exacto. te va a decir el fisco, y claramente lo puso No es, Viviana, sí. no es estrictamente indispensable porque no es una obligación que te corresponde a ti. De origen. De origen. Correcto. Entonces, problema muy grave. Sí. Y continuando con el tema de operaciones de los sindicatos, luego, o sea, también se modificaron, bueno, se agregaron dos fracciones al artículo 378, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo, donde venían las prohibiciones, ¿no?, de lo que no pueden hacer los sindicatos. Sí. Y todas estas están también, como pueden ver, buscando evitar la evasión de contribuciones. Entonces, los sindicatos no pueden participar en cualquier esquema que busque evadir el pago de contribuciones o que los patrones evadan obligaciones fiscales o patronales, y también evitar, ¿no?, que asuman, que es más o menos lo que tú comentabas, Jaime, el carácter de patrón, para que el patrón real deje de cumplir con sus obligaciones fiscales y sus obligaciones laborales. Esto yo creo que va el tema del outsourcing malo, ¿no? Exactamente. Pero tal vez a lo mejor la pregunta aquí sería, Ujú. si claramente aquí ya están dejando plasmados que en un gran universo de modelos de outsourcing malos, ¿no?, para no Sí. desviarnos, que podríamos organizar Claro. otro evento nada más para hablar del outsourcing. El lunes no tengo nada que hacer. Bueno, si nuestro auditorio lo pide, de verdad, porque hay una cantidad impresionante de variables en esa parte, De acuerdo. y todas no son buenas, pero hay muchos contribuyentes o muchas empresas que lamentablemente lo están aplicando, ya sea por desconocimiento o por la situación en la que se presentan. Pero, digamos, aquí en este apartado, claramente se ve que le están diciendo al sindicato, ya no participes en esto. La pregunta sería, si esta prohibición ya trae consigo algunas sanciones, o si hay algo particular que le puedan decir, oye, pues entonces vas a perder tu registro, o vas o el líder va a tener que dar cuentas, ¿no? No sé, Claro. esa parte podría ser interesante, tal vez no muy importante en este momento, pero si no hay sanciones muy definidas. Las sanciones van principalmente el número de días de salario que puedan económicas, principalmente a las empresas, no hacia los sindicatos. El que puedan perder el registro, particularmente se enfocó en la reforma a ciertos sindicatos que se han caracterizado por realizar hostigamientos o labores de extorsión, particularmente en la industria de la construcción. Y entonces, lo que dice es que puede pedirse la cancelación del registro sindical a través de una resolución jurisdiccional, no administrativa, jurisdiccional. Entonces, esa es ahorita ese era el foco, la razón por la cual se modificó ese artículo de los sindicatos. Esto sería interesante ver hasta dónde podemos llegar. Claro. Muy bien. Claro. Y otros aspectos más relacionados con este punto es que, como decíamos, esto va atacando al outsourcing malo, ¿no? Y también el FAD ya tenía un criterio no vinculativo y también ya tiene algunos años donde castiga nos dice que es una práctica indebida el que un patrón pague cuotas sindicales para que a través de ellos se pague de forma indirecta los sueldos de los trabajadores, ¿no? Y es el criterio no vinculativo 32 que también ya existía. Entonces creemos que esta reforma laboral pudo haber sido un buen espacio para poder modificar el tema del outsourcing, sin embargo no se hizo en este momento, no se modificaron del 13 al 15, ¿no?, incluyendo el 15D los artículos, y lo único que creo que trataron de tapar un poquito todas aquellas fallas que se hacían a través, ¿no?, o malas prácticas desde el punto de vista laboral y fiscal a través de los sindicatos, ¿no?, que es lo que estamos ahorita nosotros platicando, ¿no? Entonces, también acerca de las operaciones que hacen los sindicatos, se modificó el artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Este artículo 374 solo tenía 3 fracciones y nos decían de lo que podían hacer y la capacidad que tenían los sindicatos para realizar acciones o actos, ¿no? Y los primeros que nos decían adquirir muebles, inmuebles, defenderse ante las autoridades, ¿no? Y se incluyen estas últimas
dos fracciones que a nosotros como fiscalistas nos hacen un poco de ruido, ¿no? Donde dice que pueden establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de los agremiados o de sus afiliados, y también pueden establecer o gestionar sociedades cooperativas, cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. De este artículo 374 que les comentamos y que nos preocupa desde el punto de vista fiscal, le están poniendo más actividad a los sindicatos, ¿no? Le están dando más libertad, que inclusive creemos que hasta se puede dar mal uso, ¿no? Porque sabemos que los sindicatos tributan bajo el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, no pagan, no emiten comprobantes. Y les están dando la posibilidad de establecer primero nos dicen nada más sociedades cooperativas y cajas de ahorro, pero no nos aclaran qué tipo de sociedades cooperativas, ¿no? Y sabemos que hay de producción, de consumo, ¿no? Y de ahorro y préstamo. Las de consumo y ahorro y préstamo sabemos que son no contribuyentes, que a lo mejor la línea de pensamiento debería ser a estas empresas, ¿no? Porque si me dice constituye cajas de ahorro y sociedades cooperativas y otras análogas, debería de ser como para el financiamiento, pero no lo aclaran y lo dejan abierto. Y las sociedades cooperativas de producción sabemos que generan ingresos, ¿no? Entonces, creemos que por ahí podrían haber malas prácticas o podrían haber interpretaciones. O etiquetado con alguien o para exactamente, alguien. ¿no? Yo creo que eso es cajas de ahorro, quiero verlo. Claro, exactamente. Entonces nos preocupa un poco de esto, lo que se pueda llevar a cabo, y además de que harían actividades más allá de lo que realmente de origen les hecho, corresponde. el sindicato visualmente es para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Punto. Exacto. Punto. Ajá. Estas son actividades comerciales. Claro, que las tienen en el 378, ¿no? Te dicen, no pueden hacer actividades comerciales con fines de lucro los sindicatos. Entonces, si Caja de ahorros. y la caja de ahorro, que lo voy a manejar, qué tipo de sociedad cooperativa es la que yo voy a establecer, ¿no? Entonces, nosotros hemos observado esto y el tipo de sociedad cooperativa y qué se puede hacer, ¿no? Porque puede ir muy lejos, ¿no? Y lo análogo, bueno, peor aún, ¿no? No sé si de los tribunales. Ok, y bueno, algunos otros tópicos de interés y muy específicos y relevantes, por supuesto, es el tema de la eliminación, ya lo había comentado Oscar, la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación, pues, de los nuevos tribunales laborales que van a ser dependientes del Poder Judicial. Y ahora con más fuerza ya tenemos un procedimiento de conciliación prejudicial que ya es obligatorio y se constituye como un proceso previo a la etapa judicial y debe ser agotado forzosamente. Salvo en casos, está la excepción de casos de discriminación por embarazo, en este supuesto no va a ser obligatorio agotar esta etapa conciliatoria prejudicial. Y bueno, se establecen mecanismos de notificación y comunicación a través de los buzones electrónicos, y esto es tanto para la etapa prejudicial de la conciliación como para el juicio laboral en sí. En materia de pruebas, se establece la cuestión de los recibos de pago impresos, que deben contener la firma autógrafa para su validez, y los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet sí generan la presunción, pues, del pago referido, y su contenido puede ser verificado en el portal de Internet del SAT. Y sobre este tema de recibos de nómina, Viviana, unos comentarios, ¿no? Sí, como bien dice, se modificó el 101, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo, donde nos está diciendo ya que los FDIs, que es lo que tenemos que emitir, ¿no?, desde el punto de vista fiscal, esos recibos de nómina pueden hacer las veces de constancia o de recibo de pago, ¿no? Y puede hacer las veces, incluso, que ahorita tenemos una pregunta para ustedes, de recibo en físico, ¿no?, el que nos firma el trabajador. Respecto de esto, nada más lo que comentamos es que esto, que sirve como recibo de pago y como alguna constancia para los trabajadores, existe en la ley del impuesto sobre la renta desde el 2014. Y el artículo 99 de la ley de renta, que creemos que iba más allá, decía que este recibo servía incluso para fines de la ley del trabajo, ¿no? Esto ya lo teníamos nosotros en ley del impuesto sobre la renta. Y también lo que nos dicen es que sirve como constancia y medio de pago, ¿no? Entonces, aquí nuestra duda surge en que, ¿cómo se expide un recibo de nómina? Lo hace el patrón, ¿no?
tiene que cumplir con ciertos lineamientos técnicos que establece el SAT, establece qué son las percepciones, cuáles son las deducciones, que también es una reforma al 101 donde dice que el trabajador tiene derecho a saber qué se le está específicamente, ¿no?, manifestando como una deducción, y los propios anexos y demás que ha establecido el SAT para la emisión de un recibo de nóminas, trae todo eso desglosado. Pero el punto aquí es que si nosotros vemos cómo es este procedimiento que se envía el PAC y lo recibe el trabajador, ya sea por un correo electrónico, por un portal donde puede recibir o puede obtener este recibo, es algo unilateral en este momento. O sea, sí manifiesta el recibo de pago, pero no la conformidad del trabajador. La conformidad del trabajador, ¿no? Entonces ahí también se ve un tema, ¿sí? ¿Cómo podríamos, no sé, o qué recomendación sería para los patrones? Y si decir, no, oye, pues me sigo ya con puro recibo electrónico y no tengo ningún acuse firmado de conformidad, ¿cómo lo ven ustedes? Lo más kosher, sí. Lo más kosher es que esté el documento físico, claro, con el nombre del trabajador, el puesto del trabajador, el registro en el Seguro Social, su RFC, etcétera, prestaciones con los conceptos, claro, el grueso, el bruto, las retenciones, deducciones y el neto que recibe. Y lo interesante del recibo era una liberación de responsabilidades que ahí decía, exacto, que bajo protesta del CIR manifiesto que las cantidades que aparecen en el recibo cubren por el periodo la totalidad y no me reservo, Pues yo totalmente contigo, ese era lo ideal y la firma. Sin embargo, esto era porque se pagaba en efectivo. Claro, claro. A Jaime Lobón le tocó y a mí también, me tuve que formar, ahí va su correa, que me dieran mi sobrecito amarillo, sí, claro, y uno firmaba ahí el recibo correspondiente. Pero eso surge, camina, y entonces empiezan a hacer ya las transferencias electrónicas, el primer cheque, que no se permitía, después se permitió, y luego ya las transferencias electrónicas. Y es que la realidad ya no queda nada. Claro. O sea, son muy pocas las empresas, con dispersiones geográficas de toda la República, de trabajadores, sí, claro, volúmenes importantes, y cada vez con los costos que se tienen que ser más eficientes, pues obviamente es una reducción de recursos. Y ya la realidad es que ya no hay recibos. En los juicios, claro, que llevamos, ese es el gran problema. Exacto. Principalmente en trabajadores con percepción variable, comisiones, es un dolor de cabeza, claro, acreditar que estuvo de acuerdo el trabajador en que esa comisión cubre los productos que vendió en tal centro comercial, ¿no? Claro. Y entonces, acredito que sí le pagué eso, pero no acredito que estuve de conformidad. Tendría que complementarse con algún otro documento para decir, oye, lo que te he pagado en este semestre es esto y estás tú de acuerdo, ¿verdad? Situaciones que nos puede dar muchísimo en un juicio. Ahora, también la Ley Federal del Trabajo permite la firma electrónica avanzada. Claro. Eso es que puedan firmar el CFDI en electrónico. Claro. Y eso sería extraordinario, porque entonces sí hay el consentimiento del trabajador para ese tema. Yo creo que son de las alternativas, sí, que tenemos que buscar, prácticas, pero a la vez eficaces jurídicamente. Claro, nosotros como buscamos siempre también la innovación tecnológica, incluso hemos solicitado, ¿no?, a desarrolladores o con nuestros clientes hemos sugerido, oye, ten tu portal de nóminas donde el trabajador a lo mejor pueda tomar su recibo, descargar su recibo y en ese mismo portal firme y dice, acepto, ¿no?, estoy conforme, ¿no? Correcto, no, ese punto que dices es muy valioso porque, digamos, hoy como los comprobantes caminan por internet, se supone que el trabajador te debe dar una cuenta de correo electrónico. Nada más que en la evolución, y ese podría ser un tema muy interesante para trabajarlo conjunto, porque muchos de nuestros clientes, pues ante la dificultad de que todos tengan correo electrónico, si vemos a los abogados, contadores, economistas de nuestros despachos, claramente lo tienen, pero en una obra, ¿sí?, los señores que están ahí pues, no van a tener un correo electrónico, entonces se generaron cuentas en donde se dijo, pues aquí está una cuenta y si tú quieres conocer tu recibo, accésalo, ¿no? Entonces yo creo que lo que dice Viviana es muy importante porque con este enfoque podría pensarse que entonces ya estamos del otro lado, pero con lo que mencionan, pues todavía nos falta. Entonces yo creo que para ayudar a las empresas sí tendríamos que ir, seguramente ustedes con toda su experiencia, para ayudarles a fortalecer su posición laboral, sí, porque no por caminar ahora con esto se estén generando riesgos que antes no existían. Ayuda, porque antes en materia laboral se pedía una presunción, hoy ya es una prueba. Correcto. Pero efectivamente nos falta el otro eslabón, que es el consentimiento del trabajador. Correcto. Exactamente.
Y bueno, algunas otras disposiciones procesales relevantes que creo que pueden ser de interés de todos ustedes es que, bueno, las defensas que normalmente se utilizaban como patrones eran pues la negativa del despido del ofrecimiento de trabajo y también la negativa del despido lisillana. Pero ya con la reforma esto no revierte la carga probatoria y esta situación pues es un cambio que va a afectar a la mayoría de las defensas que actualmente pues utilizamos en la práctica en los litigios laborales. En teoría el proceso deberá ser mucho más rápido porque ya se tienen que acompañar las pruebas a la contestación de la demanda y estas deberán presentarse por escrito 10 días después del emplazamiento y notificación de la demanda. Y anteriormente pues teníamos una audiencia de conciliación de demanda y excepciones, tenemos de conciliación de demanda y excepciones, y posteriormente tenías la de ofrecimiento y admisión de pruebas, y tenías un tiempo bastante considerable para tener las pruebas listas, etcétera, y ahora pues todo va a ser rapidísimo. Y otro cambio importantísimo, quizá para los participantes aquí en el webinar, es que se le concede al patrón la posibilidad de acudir al tribunal laboral para, por la vía procesal, consignar o depositar la indemnización de un trabajador. Esto de acuerdo a los supuestos que se establecen en el artículo 49 de la Ley del Trabajo, tratando, por ejemplo, de trabajadores de confianza, trabajadores domésticos, y esto es muy interesante porque nos ha sucedido en la práctica que el trabajador no te quiere firmar la liquidación por cualquier tema y te demanda, y si no se obtiene una buena defensa, pues corren los salarios caídos y se obtiene, ¿no? Y con esto ya congelas ese riesgo. Depositas, consignas el pago de la liquidación y, digamos, evitas una contingencia a futuro, ¿no? Con una posición buenísima para las empresas. Perfecto. Y ahora, hablando un poquito de otra reforma que se hizo al artículo 5, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo, y es en cuanto a lo que se consideran estipulaciones nulas, ¿no? O sea, puede ser que se acuerde, ya sea verbal o por escrito, ciertas cuestiones que no van a tener validez o efectos, ¿no?, legales. Se ponen dos supuestos más, incluyen dos supuestos más, ¿no? Y la primera es que no se puede cubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados, con lo mismo, con la misma idea de evitar obligaciones laborales y de seguridad social. Y otra adicional es que no se puede tampoco registrar a un trabajador con un salario menor que realmente percibe. Si vemos de todo lo que hemos estado platicando, todo esto va tendiente igual a quitar los esquemas de outsourcing, ¿no? Si bien, como decíamos, no se utilizan esos artículos, pero con ellos lo tratan como de atenuar, ¿no? Y también el SAT, respecto de este tema, ya también tenía el criterio no vinculativo el 22, ¿no?, donde igual nos dice, oye, no puedes pagarle a un empleado a lo mejor por una parte como son los salarios y luego un complemento, ¿no? Entonces, a través de una sociedad civil, o a través de un sindicato, o a través de un fondo de pensiones, o ya saben cómo este tipo de esquemas de outsourcing malos se ingenian de diferentes, ¿no? Exacto, de diferentes formas. Y otro punto importante aquí es que te dice, no registrar al trabajador, o registrar al trabajador con un salario menor, pero registrar dónde, no te aclaran. Para efectos de seguro social, para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos de mi registro en mi sistema propio contable, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que estuvo como que muy ligera la forma en que se reguló este tema, ¿no? Porque cabe la interpretación, ¿no? No es muy detallado ni claro, ¿no? Tal vez en esta parte, nada más agregar que, digamos, están tomando mucho de lo que en materia fiscal ya se maneja en conceptos generales, ¿no? Utilizan el término simulación, que no viene definido en la Ley Federal del Trabajo, pero en el Código Fiscal de la Federación sí hay, que es la revisión de uno o más actos con el único fin de lograr un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Si esto lo traducimos a la materia laboral, sería en perjuicio del trabajador y en beneficio del patrón, porque es el que está realizando el acto que va a ser nulo. Va a faltar mucha literalidad y mucha literatura y soporte legal, pero ya lo tenemos en la materia fiscal. Y segundo, nada más para el auditorio que tal vez no tiene todo el conocimiento de
las diferencias que hay entre el outsourcing, el insourcing y todos estos Claro. conceptos que han sido novedosos y que hoy ya se tienen muy generalizados. Esto no significa que no sea válido tener a los trabajadores en una empresa prestadora de servicios. No me voy a desviar mucho, pero digamos, cuando utilizamos el término outsourcing malo, significa que son relaciones laborales que se recaracterizan de otra forma, con la finalidad probablemente de disminuir la carga social vinculada con el seguro social, la retención y entero de contribuciones, que es el impuesto sobre la renta, y probablemente de todos los accesorios que son el impuesto sobre nóminas y demás. Entonces, parece que con esto ya empiezan en la parte laboral a ser mucho más puntuales y tratar de eliminar este tipo de prácticas, ¿no? Es correcto. En donde el único perjudicado es el trabajador. Exactamente. Pues, recomendaciones y aspectos prácticos, ¿no? Pues mira, yo creo que desde el punto de vista laboral, sindical, toda esta reforma que tenemos siempre detona en la opinión del trabajador. Tú tienes un contrato colectivo de trabajo y lo vas a depositar ante la Junta de Conciliación, o el nuevo ente que va a ser el Centro de Conciliación y Registro Laboral, y van a tener que acreditar que el 50% más uno está en apoyo de ese contrato colectivo o de ese convenio de revisión, etcétera. Entonces, yo creo que las empresas tienen que voltear, y algo que nos ha dado, yo creo que este gobierno, es tener una mayor sensibilidad a las diferencias sociales. Yo creo que eso a lo mejor ya se nos había olvidado, o lo dábamos por hecho de que sí existían, pero no había esa conciencia como creo que ahora sí está despertando. Y definitivamente ver en tu entorno laboral cómo estás. De veras, es mucho más barato pintar la cafetería que tener un problema de un paro derivado de que no has pintado la cafetería o que la comida está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay que hacer evaluaciones a través de encuestas de clima laboral y saber cómo, qué piensa tu gente, etcétera. Dos, en todas las empresas hay líderes positivos y negativos. Por ley tenemos 5 comisiones mixtas. ¿Qué son las comisiones mixtas? Son entes que se tienen que crear, organismos que se tienen que crear, en donde hay una representación de los trabajadores, representación de los patrones, en 5 rubros, que es capacitación, adiestramiento y productividad, la comisión encargada de elaborar el reglamento interior del trabajo, la comisión mixta de PTU, la comisión mixta de seguridad e higiene y la de derechos de antigüedad y ascenso. Entonces, la lógica es que si ya tienes esa obligación legal, pues deja que lleguen naturalmente los que tienen mayor representatividad. Y si estás pensando en que pudieras vivir sin un sindicato, deja que ese comité sea el que se comunique con la empresa, pues para ver las cosas que están mal. En todas las empresas hay un tema de hostigamiento, en todas las empresas hay una inconformidad, en todas las empresas hay un supervisor que se excede, situaciones que hay que componer. Y creo que este es un magnífico ejemplo de cómo desarrollarlos. Y también aprovechar, sin incurrir en un acto de injerencia, pues decirle al trabajador sindicalizado, oye, podemos arreglar las cosas de manera conjunta, sin necesidad de un tercero. Obviamente, si estás en una industria metalmecánica y estás pagando 180 pesos por día, pues va a ser muy difícil que vivas sin sindicato. Pero bueno, yo creo que son de las alternativas para desarrollar esos liderazgos internos. Yo creo, mi pronóstico es que los sindicatos actuales difícilmente van a reinventarse y van a tener que surgir nuevos liderazgos jóvenes, frescos, derivados de nuestras bases de trabajadores. Entonces trabajemos con un sindicalismo responsable, con un sindicalismo representativo, y el rol del sindicato pues ya no va a ser para comprarse la camionetota ni el relojote, sino el líder sindical tendrá que buscar la mejor forma con objeto de poder comunicarse con la base de trabajadores. Y para eso capacitar. Bueno, tecnologías, lo hemos visto hoy por hoy, que todas las campañas en las que estamos metidos, temas intergremiales, pues antes era el flyer, o era el papelito, o el volante que se repartía en las entradas. Hoy todos los trabajadores tienen su teléfono celular, y todos reciben el WhatsApp, y todos ven el Facebook. Bueno,
pues que la comunicación de las empresas sea utilizando esos mecanismos y esas nuevas tecnologías, esas redes sociales. Todo esto, desafortunadamente, va a detonar en mayor tensión en las negociaciones. Y entonces esa tensión pues va a detonar en un elemento natural que se llaman huelgas. Desafortunadamente las huelgas, el sistema está ya muy oxidado, el sistema jurídico, y entonces hay que pensar proactivamente. La ley permite, la reforma dice que después de 60 días de estallar la huelga, el patrón podrá someter al arbitraje la huelga. Es una reforma, antes no siquiera teníamos ese derecho, pero son 60 días para iniciar el procedimiento. Sin embargo, establece como una causa de terminación de la huelga el arbitraje privado. Entonces, a lo mejor analizar en los contratos colectivos de trabajo, insertar esa cláusula para que una vez estalla la huelga, antes no se podría, pero una vez estalla la huelga, se pueda someter a un arbitraje privado y resolver los conflictos, y no repetir lo que sucedió con la Universidad Metropolitana, que después de 90 días todavía no resolvieron su problema. Probablemente una universidad lo pueda aguantar, pero empresas que están en un concepto de just in time o conceptos con muchísima presión en sus entregas y lo que tienen que desarrollar, pues se vuelve sumamente complicado. Oscar, quisiera hacer una pregunta, aunque antes de eso voy a hacer un paréntesis, porque ya estamos en la parte final de la exposición y probablemente aprovechando la tecnología, quienes tengan alguna pregunta que hacernos, por ahí entendemos que se puede escribir y nos llega al sistema, y con mucho gusto podríamos tratar de contestarla. Hago este comentario porque simplemente por el modelo del webinar pues no es posible interactuar durante la charla, pero sí con mucha seguridad. Si alguien tiene una pregunta, trataremos de contestarla. Ahora voy a empezar ahora regreso a mi pregunta, ¿no? Vinculando este tipo de comentario que das como recomendación, conjuntamente con el tema de que desaparece la Junta de Conciliación y Arbitraje, si eso conlleva en realidad a un profesionalismo, ¿no?, del sistema de justicia, y si estamos ya tratando de evolucionar en el equilibrio que en muchas ocasiones se necesita, en donde no siempre el trabajador tiene la razón, porque pues no se le paga de manera injusta, o el patrón tampoco se quiere evitar una cantidad que le debe al trabajador, y termina casi siempre en un arreglo, ¿no?, en la esquinita, con un poco de acuerdo abajo de la mesa. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Que con esto, el arbitraje, por ejemplo, se utiliza en la materia mercantil bastante, porque justamente el árbitro es alguien muy preparado, analiza los casos, el árbitro cobra y le pagan a ambos, con la idea de encontrar la justicia, digamos, basada más en ese compromiso. Entonces, no sé si esto sí significa que vamos a tener unos mejores tribunales y un mejor desempeño de justicia. Pues mira, yo consideramos en la firma, creo en general que es una reforma positiva, que sí tiende justamente a lo que tú mencionas, a la profesionalización, que se está fomentando el tema conciliatorio, se le está dando toda la importancia que debería ser desde siempre a la cuestión conciliatoria. Sí hay un tema de especialización en ese sentido. De hecho, nosotros estamos analizando o revisando la posibilidad de capacitarnos en ser mejores mediadores, ¿no?, para ir representando nosotros a nuestros clientes, a las empresas. Y sí, yo te diría que es positivo el cambio, y que si se hace como debe ser, y que si se aprueba, como esperamos, el TEMEC, por parte de Estados Unidos, pues bueno, creo que sí se le va a dar los dientes necesarios a la reforma laboral para llevarla a cabo como debe ser. Muy bien. Creo que mira, el hecho de que migremos a los juzgados, tanto a nivel federal como local, el Poder Judicial, yo creo que en mejor medida desarrolló una carrera judicial. Ya no es lo mismo ir ante el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje que ir contra un juez federal. Yo espero que se dignifique muchísimo el tema, porque definitivamente se incurrió en una serie de mentiras y de abusos y simulaciones que desafortunadamente crecieron. Uno de ellas era negar el despido y ofrecer trabajo. ¿Vale? A negar el despido.
Bueno, la reforma hoy dice, oye, eso ya no revierte la carga de la prueba. Entonces, y tienes una parte primero que es una conciliación. Yo tengo clientes que tienen 600 demandas laborales, son grandes. Y muchas veces se cuestiona, oye, ¿todas ellas tienes causa legal para terminar en 600 demandas? Y no es negocio ni para las empresas, ni para los abogados, ni para nadie es negocio, para los trabajadores. Entonces, ¿por qué no utilizar un filtro previo que está en la ley, que es el tema de la conciliación? Dos son las grandes dudas. Uno, el tema presupuestario. Es decir, porque uno a nivel federal no tiene mucha idea, pero a nivel local o estatal menos. No saben cómo le van a entrar. En los transitorios, que es cuándo está vigente esto, que creo que es muy importante, el primero son 2 años a partir del 1 de mayo del 2019 para la creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá que crearse. 3 meses para que se cree un protocolo para comprobar la ratificación de los contratos colectivos de trabajo. Ya está el borrador, ya lo hicieron, ya está el borrador, y básicamente lo que dice es que las juntas federal y local van a hacer las labores que realizaría este Centro de Conciliación y Registro Laboral para verificar que los contratos colectivos de trabajo son aprobados por el 50% más uno de los trabajadores. O sea, ya no es suficiente que invite al líder a comer, nos manda aquí abajo, está muy bueno, firmamos el convenio, lo celebramos, lo depositamos ante la Junta, sino el líder tendrá que ir a presentárselo a la base de los trabajadores y obtener el 50 más 1. Gran reto para cualquier líder enfrentar estas condiciones. 1 año para que los sindicatos comprueben los requisitos de representatividad. Por eso decía, ese es básicamente el término para tomar nuestra estrategia como empresa hacia dónde vamos a migrar. No quiere decir que no empecemos hoy por hoy a prepararnos al vencimiento de este año. 4 años, tanto lo dice el TEMEC como los transitorios de la ley, para que todos los contratos colectivos del país sean ratificados por el 50 más 1, con el apercibimiento que si no se hace, se tendrán por terminados, extinguidos esos contratos colectivos de trabajo. Y para transferir del poder desde las juntas de conciliación a los tribunales de lo local, tenemos 3 años, y a nivel federal, 4 años. O sea, el marco está dado. Ahora, ¿de qué depende muchísimo? Pues sí, del presupuesto que se vaya a tener. ¿No? Si nada más cambiar el nombre afuera de Junta de Conciliación y Arbitraje y ahora son tribunales de lo laboral, no va a ayudar mucho. Tal vez en esta parte, digamos, una pregunta obligada, porque seguramente más de una de las personas que nos están escuchando y viendo la tendrá. Si esto se ve positivo y requiere de un componente muy importante que es el presupuesto como elemento financiero para caminar, pues hoy estamos viviendo una situación de país que parece que va en reversa, ¿no? En donde los presupuestos se están reduciendo o eliminando, y a pesar de que tiene un gran sentido social, al menos de expresión del gobierno, no sé si esto se contrapone o si va a dificultar muchísimo, pero su sentir es que debería funcionar y debería avanzarse. Digo, complicado está, pero también hay que ver otro tema, ¿no? Esto es una imposición derivada de unos acuerdos comerciales. Sí. Entonces yo espero que se haya negociado algo para mejorar la impartición de la justicia laboral, que es un requisito que se nos está imponiendo para formar parte del tema. Que nos manden presupuesto como para el muro del sur del país, ¿no? Eso yo espero que sea. Que nos apoyen con eso. Correcto. El último tema que todos es nuestro dolor de cabeza. El outsourcing. No se modificaron el outsourcing, pero sabemos que a lo mejor en el siguiente periodo legislativo se puede tocar ese tema. Sí. Creo que se estuvieron, usted tiene mayor conocimiento de ello, pero se recibieron y se estuvieron analizando diversas iniciativas que iban desde derogar todos los artículos 15, ¿no? 15A, ¿no? Todos esos artículos, o también algunas que señalaban que, oye, con que se mencionen el contrato y que te cerciores que cumplan con obligaciones, puede seguir el outsourcing. Hay otras inclusive que se indicaba donde, oye, el outsourcing no puede ser indefinido el tiempo en que dure, el tiempo de los contratos, porque
¿cómo demuestras el carácter especializado? No puede ser siempre, no puede ser un contrato de 50 años, ¿no? Y con el carácter especializado, ¿no? Entonces, creo que esto va a dar para más, ¿no? A lo mejor van a haber cambios futuros, ¿no? En los temas de estos artículos que hemos platicado del outsourcing. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, yo lo veo, y ahorita lo dejo a Pili que vea el tema ya más específico, pero a nivel global, yo creo que es el tema. Hay una serie de resoluciones aisladas por parte de los tribunales que penalizan, porque consideran que es una simulación, el anglicismo insourcing. Y dicen, de hecho tenemos una de un juez allá de Guerrero, un magistrado, que en suplencia de la queja se mete al internet y dice no es posible que esta empresa no pueda tener empleados, y entonces en base a eso considera que no hay empresas sin trabajadores, y luego entonces genera una relación de trabajo con esa empresa. Y son todavía aislados. Pero sí vemos una tendencia natural de este gobierno, no le gusta el insourcing correspondiente. Entonces va a haber seguramente una fuerte presión para evitar esas prestadoras de servicios internas por parte de la empresa. Y esto debemos, yo creo que de empatarlo con el porcentaje del PTU. El porcentaje del PTU en el mes de marzo de este año cumplió 10 años. Y por ley, cada 10 años debe revisarse ese porcentaje. Antes, realmente no nos preocupaba como sector, porque teníamos las insourcing y sabíamos que de alguna manera era una forma de controlar y mantener la competitividad de las empresas. Pero viendo esa tendencia que viene, que es la segunda ola que viene, pues van a penalizar esas insourcings o esas empresas prestadoras de servicios. Yo creo que debemos de empatar con el tema del porcentaje. Si ya se venció ese porcentaje, es una Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades las que determinan el porcentaje. Pues yo creo que es parte de la negociación, tanto la existencia de las insourcing como el porcentaje. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar con Arturo Alcalde, que es el papá de la hoy secretaria, y la propia secretaria del Trabajo. Mencionamos este tema. Y finalmente es una simulación. Te digo, te compro que sea una simulación. Está bien, es una simulación. No lo es, pero te la compro para efectos de esta discusión. Pero no se te olvide que en México, y ustedes son los expertos en eso, pero dicho en números muy generales, es un 30% de ISR, de impuesto corporativo, más o menos 5% en dividendos, es un 35%, y a eso le vamos a sumar ahora un 10% de PTU, nos vamos a ir a un 45%. Cuando Estados Unidos, su impuesto, nuestro socio comercial, su impuesto corporativo bajó del 30 al 20%. Claro. ¿Dónde está la competitividad del país? Claro. Y sí, te puedo decir que sí hubo una reacción positiva en ese tema, dices que no es político, ¿sí? No es políticamente negociar, pero yo creo que tenemos que enfrentar este tipo de situaciones y establecer un porcentaje correcto, acorde, porque el que tenemos tiene más de 30 años. Hace 30 años, los CETES representaban más allá del 120, 130% de interés anual. La inflación era rampante. El 10% a lo mejor sonaba razonable. Hoy un 10% es altísimo. Entonces tenemos que entrarle de fondo al porcentaje, al costo. A lo mejor sí van a desaparecer las insourcings, pero bueno, pues ya estaremos sobre un costo adicional, pero no en estos porcentajes porque nos dejan fuera de competitividad a cualquiera de las empresas que están presentes en el país. De acuerdo. Claro, en esa parte, tal vez como comentarios fiscales, decir que tenemos un gran reto, porque, digamos, con esta reforma laboral que ya está incluyendo algunos elementos que podría resaltar para este comentario, el que se intenta ver más el fondo que la forma, ¿no? Se trata de combatir la simulación, ¿no? Lo traducimos a la parte fiscal y resulta que también las leyes fiscales así han venido caminando, pero resulta que nuestras autoridades parece que no lo quieren reconocer y ahora sigue siendo todavía más importante la forma que el fondo. Entonces, con el castigo al que no comete la infracción, sino al que, además de eso, es víctima, ¿no? Porque hoy castigan a las empresas cuando pues el que dejó de pagar el impuesto fue su proveedor o fue
el que maneja el outsourcing, que sin decir lo que es malo, lo vende como bueno. Entonces, creo que en este apartado, Oscar, el reto, ¿por qué le llamé reto? Porque precisamente en la parte fiscal se generaron estas empresas de insourcing con la finalidad de abatir la PTU por dos razones, por el porcentaje y porque era no deducible, ¿no? Y las ganancias de las empresas eran muy generosas, eran años de bonanza, ¿no? Simplemente nosotros, en el contexto que vemos con nuestros clientes multinacionales y las grandes empresas mexicanas, simplemente la apertura comercial, la competencia, ha provocado que las utilidades disminuyan, ¿sí? Hoy una empresa multinacional con estos temas de los precios de transferencia y la decisión de dónde tienes tu centro de manufactura, dónde distribuyes, verdaderamente ven a México bajo la definición natural de lo que es el mercado mexicano o del activo que provoca México. Por eso el sector maquilador es importante, ¿sí? Porque tiene una gran potencia en la mano de obra. Entonces, bueno, ¿qué le corresponde a México grabar? Pues nada más la porción de la mano de obra, nada tiene que ver la distribución ni tampoco el uso de la propiedad intelectual. Entonces, cuando lo traduces, digamos, al tema de utilidades y ves, a lo mejor con un sentido ya más a lo mejor más preciso, digamos, hoy ese 30% que se paga, si hablas de un empresario mexicano, ¿sí?, tiene que pagar un 12% adicional, porque se le retiene un 10% por dividendos y además él tiene que reconocer un 5%. Entonces ya tiene un 42%. Y el 10%, si el combate al modelo del insourcing termina en obligar que los trabajadores estén ahí, si bien ese 10% es deducible, se convierte en un costo del 7%. Te lleva a un 49% de carga, ¿sí?, fiscal altísima. Y un extranjero, ya ni decirlo, porque ya lo mencionabas. Entonces, nos parece que precisamente la reestructura debe contener el tema del porcentaje de PTU por un lado, pero probablemente también, digamos, como que esa tranquilidad que deben tener los contribuyentes, ¿no? No sé, Viviana, tú has tenido muchos casos en donde el SAT llega y te desconoce el pago que le haces a una empresa de servicios, llamémosle así, ya sea tu insourcing o el prestador de servicios, no le llama outsourcing, y te quita, digamos, la deducción en el impuesto sobre la renta, el acreditamiento de IVA, cuando la solución, la hemos platicado mucho, nosotros hemos participado en reuniones con las autoridades fiscales, desincentiva el uso del outsourcing, no como un camino para perjudicar al empleado, sino para dejar de enriquecer al proveedor, al dueño del outsourcing, ¿no? Porque ellos se enriquecen porque se quedan con el IVA que tú les pagas, ¿sí?, y además dejan de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ese es un problema gravísimo, ¿no? Sí, eso es, del día a día se presenta, ¿no? Las prácticas que tiene el SAT de desestimar todos estos gastos que para las empresas son reales, ¿no? Para las empresas son gastos reales, pero que como dices tú, la empresa de outsourcing es la que se está haciendo millonario, ¿no? Y lo que se ha hecho el SAT como que para tratar de calmar las aguas con toda esta revolución que se armó con el outsourcing, como todos saben, trató de resolver todo esto diciendo, oye, pues, mientras obtengas información de retenciones, transacciones que se emitan los FDI, obtén los pagos de IVA, ¿no?, de la prestadora de servicios, los pagos de seguro social, para mí estoy bien, ¿no? Y se puede también usar el aplicativo, ¿no? Pero como que la reforma debe ir más allá, ¿no?, de lo que todos ustedes han estado ahorita bien comentando, ¿no? O sea, realmente atacarlo lo que son los esquemas de simulación. Claro. O sea, en lo que estábamos comentando como outsourcing malo. Exacto. Más que el insourcing en sí, exactamente. Atacar realmente es... Sí, porque aparte tiene más razones, comenzando la PTU, pero también la protección de activos, ¿no? O sea, tienen otras razones del insourcing, eficientar los activos, ¿no? Para una empresa puede tener diversas divisiones, diversas empresas, pues le conviene tenerlas concentradas, ¿no?, en una empresa para poder, ¿no?, ir transmitiendo los costos, ¿no?, de los empleados que van asignando diversas funciones, ¿no? O sea, hay muchas razones del insourcing, ¿no? No es una simulación realmente, ¿no? Entonces, como que sí atacar de fondo cuál sería el problema, ¿no? Pues ya con esto terminaríamos el material que queríamos exponerles el día de hoy.
Sin embargo, tenemos tiempo para algunas preguntas y respuestas que nos han llegado. Se los voy a leer. A ver, ahí les va. Dice, ¿consideran que utilizar el nuevo esquema procesal que se señala en el artículo 991 bis, el patrón podrá depositar ante el tribunal la indemnización a que se refiere el artículo 49 de la ley, así como el pago de la prima de antigüedad prevista en el 162 y demás prestaciones? ¿Detendrían los salarios caídos en caso de que un trabajador demande estas indemnizaciones y se sujete esa controversia en diversos expedientes? Una pregunta que creo es una sola pregunta que tal vez les mandamos la cuota por hora que tienen para que porque es tan técnica. Está muy técnica. Pero no, sí, muy técnica. ese nuevo esquema que comentas, ¿no? Que se tiene que... Yo a lo mejor muy general, digo, Se muy general, porque está muy técnica. detalle Exacto. de la pregunta que debe tener ya su problemática específica. El punto está, como apuntaba Pilar, se aplican solo ciertos casos, trabajadores de confianza. Ahorita todas las empresas están revisando sus tabuladores. ¿Cuáles son de confianza? El artículo 9 de la Ley del Trabajo establece que son actividades de vigilancia, supervisión e inspección de carácter general. Porque antes eran los sindicalizados y todos los demás de confianza, pero hay un grupo importante de trabajadores que están en medio, que pueden ser sindicalizables y no son específicamente de confianza. Entonces, primer punto, que sean de confianza, con una antigüedad menor de un año. Que sean trabajadores domésticos, ¿verdad? O trabajadores eventuales, o en contacto con el patrón. En esos casos de excepción, entonces sí la empresa pues, puede decirle, ya no te quiero. El trabajador tiene dos acciones, la de indemnización y la de reinstalación. Pero la ley también dice que podemos canjear la de reinstalación por el pago de la indemnización. Antes de la reforma, teníamos que llevar todo un proceso para decir que estuvo bien calculada la indemnización en caso de reinstalación y se seguían generando los salarios caídos. Hace 2 años de salarios caídos, además de, lo hacía inviable. Entonces, hoy por hoy, mediante el depósito, bien hecha la liquidación, a través de un procedimiento para procesar, que se menciona, sí, poderlo depositar esa indemnización porque el trabajador no la aceptó, y la litis estaría desde que está dentro de los casos de excepción, sí o no. Si sí está bien o mal calculada la indemnización. Está bien calculada, se acabó, no hay salarios caídos. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta más. ¿Creen que el aplicativo del SAT, donde se acreditará la información de los trabajadores, entre en corto plazo en una nueva reforma laboral? ¿O qué tomarán en cuenta para la subcontratación a corto plazo? Recuerden que el aplicativo es una forma de cubrir con estos temas, ¿no? de subcontratación, donde se pone, ¿no? Exacto, se pone toda la información de los trabajadores que están en subcontratación, puedes obtener sus datos RFC y demás, y se ve cuál es el IVA trasladado y demás. Eso lo usamos desde el punto de vista fiscal para cubrir esas obligaciones y que las empresas tengan su palomita ante el SAT. ¿Ustedes creen que esto, la autoridad laboral luego también lo llega a considerar como elementos para... No, definitivamente. Fíjate que cuando estuvo en boga, cuando el SAT traía el tema de que toda su contratación era 15A, toda su contratación era 15A y tenías que cumplir. Y el hecho que le pusieras tú 15A es un elemento de prueba para después yo llegar y decir, oye, cumple con los 3 elementos que dice el 15A, y si no cumples, serás considerado patrón para todos los efectos legales, incluyendo el tema de PTU, que es el gran riesgo que tenían las empresas. Y por otro lado tenías es que si no le pongo ahí 15A, entonces esos pagos que estoy haciendo me los van a considerar no deducibles. En mesas de negociación con el SAT, que me tocó participar, particularmente el SAT decía, a ver, para mí todo es 15A. Es que mira que hay otras formas de subcontratación. Ahí fue realmente la función del Consejo Coordinador Empresarial, que realmente logró se logró una buena negociación en el sentido de hablar de subcontratación 15A u otras formas de subcontratación. Entonces, si estás en un insourcing o tienes una prestadora interna, son otras formas de subcontratación. Y el otro elemento que recuerdo, un argumento muy importante que traía el SAT, decía es que a mí no me vas a cobrar IVAs sobre salarios. Claro. Y de eso era una batalla campal que teníamos, ¿no? Entonces yo te diría que sí, lo que digas allá en el SAT, pues va a ser utilizado como prueba. Sí, por supuesto. Acá en el laboral. Hay una pregunta más. Maestro de la Vega. Maestro de la Vega,
Muchas gracias. Se entiende que todo el derecho sustantivo está en plena vigencia y todo lo adjetivo o procesal que involucra los nuevos organismos que aún no existen, pero todos los demás artículos y normas que no encuentran claramente su lugar en derecho adjetivo o sustantivo, como normas para el aviso de rescisión para procesales, normas de revisión de contratos colectivos y presentación, etcétera, ¿desde cuándo serán aplicables? Bueno, el transitorio 1 dice que a partir del día siguiente de la publicación, Entra en vigor, exacto. O sea, todo entra en vigor ya. Sí, exacto. Con excepción, y lo dicen los transitorios, son 20 transitorios, y uno de ellos dice, oye, hasta en tanto no esté el centro de conciliación y registro laboral, aplican esos temas colectivos, y los transitorios que acabamos de ver, toda la parte adjetiva, pues bueno, hasta que estén los juzgados en lo laboral, son 3 o 4 años que van a entrar. Pero ya la parte sustantiva, la insumisión al arbitraje que platicamos, o el 47 de la ley que también, no, sí lo comentaste, el tema de que el aviso de rescisión ya no es una presunción, pero cuando des el aviso puedes después argumentarlo, pues todo eso, nosotros consideramos que ya está vigente, que ya está vigente. Ok. Nos da tiempo para una última pregunta. Dice, ¿nos podrían dar algunas recomendaciones para prevenir huelgas ilegales y un protocolo tentativo de acción? Yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, va a haber, no es para el tiempo, pero va a haber hechos inéditos. ¿Por qué? La huelga. A mí me fascina el concepto, no me fascinan las huelgas, pero van a ser necesarias. Y antes, la huelga, hasta antes de la reforma, es que te ponían las banderas rojo y negras a la entrada de tu establecimiento, un par de gorilas afuera, no puedes entrar y estamos en huelga. La huelga, por disposición legal, dice que es la suspensión temporal de los trabajos llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Lo que pasa es que era un sindicato de industria, todos pertenecen a ese mismo sindicato, pues todos estaban en huelga, dejaban de trabajar. Pero ahora lo interesante e inédito, y ya no tuvimos tiempo de entrar a ese tema, dentro de tu población de trabajadores, porque ya se vale la no sindicalización, va a ser si trabajadores que están afiliados al sindicato de industria tradicional, pero también vas a tener trabajadores quienes no estén sindicalizados, y vas a tener otro grupo de trabajadores quienes estén sindicalizados con un tercer sindicato o cuarto sindicato. Y entonces el sindicato de industria va a estallar la huelga, suspende los trabajos, pero Pilar, que está no sindicalizada, dice, oye, yo sí voy a entrar a trabajar, yo sí voy a entrar a trabajar. Y el del otro sindicato de especialidades tiene el derecho a trabajar. Entonces, obviamente va a haber unas fricciones muy fuertes porque la costumbre es que nadie entra. Sin embargo, en la pregunta tocan un dato relevante, que hay dos incidentes muy importantes en materia de huelga. El inexistencia, que es cuando no se cumplen los requisitos de fondo, forma y mayoría obrera. Y por otro lado está la de ilicitud de la huelga, que cuando la mayoría de los trabajadores huelguistas incurren en actos de violencia, y la violencia puede ser física, verbal, etcétera, el patrón puede dar por terminadas esas relaciones de trabajo con causa. Entonces, y esto viene al cuarto para el ratito. O sea, cuando ya empecemos con toda esta dinámica, se van a presentar todos hechos inéditos, porque antes simplemente todos eran sindicalizados y todos pertenecían al mismo sindicato. Entonces, la respuesta a la persona que formó ese tema, pues primero, analizar muy bien cuáles están sindicalizados, pueden ser sindicalizables, y dos, desarrollar sí un plan de crisis. Es importantísimo, o sea, sí se van a dar las huelgas. Y entonces, ¿qué van a hacer? Desde tener cosas muy básicas como el poder para poder comparecer, o tener el listado de trabajadores, o la forma de comunicarte vía los teléfonos celulares que todos tienen, o establecer este tipo de incidentes, o simplemente el diagrama político, porque a lo mejor sucedió en Matamoros, el problema que hubo, el presidente municipal de Morena, el gobernador panista y la secretaria de Trabajo morenista. ¿Con quién vas? ¿Qué vas a decirle? Entonces, todos esos esquemas son los que hay que desarrollar en este plan de crisis para saber cómo operar y saber cómo establecer una estrategia en ese escenario. No se pide si quieres a favor. Sí, yo quisiera abonar un poco respecto a la respuesta de Oscar, en el sentido de que sí es bien importante el diálogo abierto con los trabajadores hoy día, o sea, la comunicación que tengan. Pero antes de eso,
tienes que tener, yo le llamo una radiografía o un diagnóstico de cómo estás dentro de la empresa. Y para eso requieres primero hacer, evidentemente, una evaluación, recomendamos nosotros igual una sociometría, una encuesta de satisfacción del personal, bien hecha, no la que se aplica normalmente así de muy light, sino algo a fondo, en el que se profundice, sobre todo en el tema sindical. Por supuesto, un análisis legal laboral, en el sentido de cómo están tus vecinos también, qué estipulaciones o qué condiciones laborales manejas en tu contrato colectivo, en qué puedes mejorar esas condiciones, esas prestaciones. Y una vez teniendo todo este análisis, tú ya puedes, con base en información, tomar una decisión para ver qué te conviene hacer. Establecer lo que dice Oscar, el plan de crisis, plan de manejo de crisis es importantísimo, pero una vez teniendo el diagnóstico. Y también, con base en eso, decir, bueno, ¿qué nos conviene más? Mantener una vida sindical, por ejemplo, light, o mantener un sindicato realmente activo, o de plano, la no sindicalización, porque pudiera también funcionar. Entonces, ¿una pregunta más o un comentario adicional o una pregunta? Hay una más. La última. La última. La retención del FONACOT tiene mayor prioridad en el recibo del trabajador que de la del Infonavit. Son igual de importantes, ¿no? Es que como cambió la prelación de los descuentos ahorita con la reforma laboral, donde te dice que los créditos al consumo, ¿no?, son prioritarios, y pusieron al Infonavit primero. Pues yo ahí van, no sé si esa tengo pero todos son obligatorios, es obligación de las empresas hacer esas retenciones. Claro. Yo creo que ¿cuál es más importante? Si hago una u otra, yo no creo que haya una distinción. No sé si fiscalmente... No. Y es que como se modificó este artículo de la prelación, ¿no?, de los descuentos de los créditos, y te dice, se le da prioridad al Infonavit por el tema de los créditos al consumo. La duda es, oye, ¿qué tal si trabajador le descuento el crédito y ya no me alcanza para descontarle el crédito, ¿no?, del Infonavit? Lo tengo que hacer, ¿no? Eso es obligatorio, ¿no? Sí, y obligatorio. Sí, obligatorio. Sí. Muy bien. Bueno, pues, si ya no hay más ¿No? preguntas, pues, muchas gracias a Pilar, a Viviana, a Oscar. Esperemos que hayamos cumplido las expectativas y, por supuesto, ahí en la última lámina nos divertimos. Exactamente. y esperemos que haya otra oportunidad para volver a compartir un tema juntos, porque sí hay motivos, Claro. La parte laboral y la parte fiscal dependen una de la otra en muchas ocasiones. Entonces, pues, les agradecemos su participación y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.